Bueno, pues bienvenidas a todas. Qué maravilla encontrarnos en este espacio, sobre todo para hablar y aprender, sobre todo con la doctora María Isabel Villegas, médica ginecobstetra, consultora internacional de lactancia materna certificada, mamá de dos chiquitas, esposa. Bueno, ella de pronto nos cuenta un poquito más, pero de docente de nuestra formación, de nuestro diplomado de asesoría en lactancia materna, una profesional de verdad maravillosa en su trato, en su forma y en la manera también en la que comparte y nos enseña. Así que todo un honor, María, que estés aquí con nosotros. Gracias. Sabemos que estabas Gracias ahí a ti. resolviendo cositas, pero mil gracias por este espacio. Y bueno, todo tuyo, el auditorio. Listo, está bien. Bueno, entonces ya Diane me presentó. Nada, a ver, yo soy ginecóloga obstetra, egresada de Bolivariana, aquí en Medellín. Eh, Entré al mundo de la lactancia cuando empecé con mi primera hija. Yo pensé que por ser ginecobstetra iba a saber mucho de lactancia y mentiras, eso me dio tres vueltas, me di contra el piso, todo. Me di cuenta que no sabía nada, entonces cuando ya llevaba como casi un año de lactancia empecé a estudiar. Y ahí fue que me di cuenta que eh, muchos problemas de la lactancia eran falta de información correcta y falta como de empatía y de dar esa confianza. Entonces decidí que me iba a hacer una especialización y que iba a ser consultora internacional en lactancia y por ahí me fui. Y ya cuando ya terminé pues como todo y empecé a trabajar en lactancia, me di cuenta que faltaba algo. Entonces empecé a estudiar medicina funcional porque me parece que eso complementa muy bien la parte de obstetricia, de ginecología, la consultoría en lactancia y como que le da como un plus, porque aquí encontramos las causas de raíz en la medicina funcional y no es como tratando síntomas, sino encontramos la causa, solucionamos la causa para que de verdad el síntoma desaparezca. Y eso en la lactancia aplica de maravilla. Entonces me parece que ha sido como un complemento muy importante como en esto y cuando les enseño lactancia o les enseño cosas de medicina, de obstetricia o de lo que sea que quiera como, como entregarles el conocimiento que me ha dado esto y que me enseñan muchas pacientes porque realmente uno va aprendiendo también con las pacientes, o sea, ellas son las maestras. Entonces, pues me parece que meterle esa parte de encontrar las causas de raíz y de hábitos y todo eso, eh, cambia todo. O sea, sí se logran cambios de verdad y sí se logran tener buenas herramientas y se logran cosas exitosas. Entonces, pues vamos a tratar incluso de enfocar como este es un caso clínico que yo tuve que de esas cosas que uno queda como súper frustrado porque por más que uno hizo, no lo logró, terminó una lactancia fracasada. Pero vamos a tratar de, como con todas esas cosas que les dije, como tratar de enfocar y mirar que la gente sí tiene que saber de lactancia. No tienen que ser todos asesores si no quieren ser asesores, o sea, no tienen que dedicar su consulta a la lactancia, pero sí tener el conocimiento para que cuando tengan esas personas ahí que están en ese punto vulnerable, en ese punto de quiebre, pues logren dar ese empujoncito a que dé un paso adelante a la lactancia y no retrocedan. Entonces, bueno, nos vamos a ir con este caso clínico, es de la vida real, o sea, literal, de la vida real, pasó y es súper frustrante. Ya van a ver por qué. Y ahí me permite entonces decir como que planteamos esta charla justo por eso que estás diciendo, María, y es que a veces hay diferentes áreas o diferentes tipos de acompañantes que creen que por el hecho de no estar seguramente muy involucrados directamente con este tema, que además uno termina viendo el caso y dice, pues todos, o sea, todos teníamos ahí que ver cómo terminamos impactando de verdad en la experiencia de una mamá y de un bebé. Y a veces yo siento que cuando hablamos de la lactancia es como un proceso más, ¿no? Y olvidamos el impacto que hay cuando una lactancia se ve frustrada, ¿no? O sea, el impacto para el neurodesarrollo de ese bebé, a lo largo de la vida, para incluso la salud mental de esa mujer, ese proceso de bienestar. O sea, es como también salirnos de
el nombre de lactancia materna como, ay, es que es la leche, es todo lo que hay ahí detrás y cómo de verdad todos impactamos acá. Entonces, pues María, bienvenidísima entonces a este espacio y iniciamos con la primera parte. Si esto me Bueno, avanza, ya. sí, ya. Mm. Ahora sí. Bueno, entonces, el caso clínico empieza así. Se los puse muy sencillito, pues como con los detalles claves pues, para que lo entendamos y nos rinda. Entonces, es una paciente que llega en su primer embarazo, a la semana 39 le hacen una cesárea programada, no tiene una indicación clara, simplemente le hacen cesárea, ella no tiene muy claro por qué. Fue un embarazo normal, sin complicaciones, no tenía ninguna patología, no tenía ningún antecedente de importancia. La cesárea se hace sin complicaciones, no hacen contacto piel con piel. El personal de enfermería y coge el bebé, lo pone en la servocuna y le dice que en recuperación ya lo puede cargar. Lo dejan en la servocuna vestido mientras termina el procedimiento quirúrgico y en recuperación le ponen el bebé a un lado, en la cuna, en una cunita al lado, y le dicen que cuando ya pueda mover las piernas, se lo pasa. Una vez el bebé empieza a llorar, le dicen que lo tiene que, espérame Dani, que te voy a, aquí me voy a quitar aquí, que lo tiene que pegar al pecho. La paciente intenta, pero el bebé no se pega, entonces le dicen que le tienen que dar leche de fórmula. Entonces, Ya voy que... se me Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces ustedes ven que el bebé no pudo tener ni contacto piel con piel, no estuvo todo el tiempo con la mamá no lo pudo cargar, cuando ya lo pudo cargar porque se puso a llorar, lo primero que hicieron fue como que, bueno, venga, péguelo ya porque es que él le tiene que dar ya comida, el bebé ya estaba llorando, ya obviamente no fue capaz de pegarlo y entonces paso siguiente le dieron fórmula. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con la hora sagrada? ¿Qué pasó con ese contacto piel con piel? ¿Qué pasó que el ginecólogo no hizo nada para respetar ese contacto piel con piel? ¿Qué pasó con ese pediatra que recibe el bebé, lo seca, lo mide, lo pesa, que tampoco hizo respetar esa hora sagrada? ¿Qué pasó con el anestesiólogo? Tampoco. ¿Qué pasó con las enfermeras? Tampoco. ¿Cierto? ¿Qué debió haber pasado en la vida real? Que entonces si la enfermera lo cogió, el ginecólogo le debió haber entregado el bebé y se lo debieron haber. Diana, ahí me están viendo. Te vemos, ahí ya te vemos un poquito más. ¿Cómo hago para que me vean? Es que yo no me veo. Ahí, 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 listo. ahí. Entonces, ¿qué debió haber hecho, por ejemplo, el ginecólogo? Entonces, el ginecólogo debería haber conocido qué es la hora sagrada y lo importante que es el contacto piel con piel. Y debió haber dicho a las enfermeras que una vez lo pesaran y lo midieran, pues se lo pusieran a la mamá atravesado aquí. La mamá está así en el quirófano amarradita y tiene aquí el campo quirúrgico, pero perfectamente le pueden poner el bebé aquí y cubrirlo con una manta encima de la mamá. Y el anestesiólogo puede estar ahí pendiente para que el bebé no se vaya a caer. Listo. ¿Qué pasó con las enfermeras que no están capacitadas con esa hora sagrada y vistieron el bebé? ¿Y por qué no se lo entregaron? Listo. ¿Qué pasó con el pediatra que el pediatra llega, le hace todo y no dice, ¿y dónde está el contacto piel con piel y la hora sagrada? Listo. Entonces miren que desde aquí ya hubo un obstáculo en el momento de la lactancia. La hora sagrada, acuérdense que es como la piedra angular con la que yo voy a empezar el pie derecho de la lactancia, porque voy a lograr un contacto piel con piel para que las hormonas de la mamá y el bebé se sincronicen, que haya sincronización cerebral, para que todas estas hormonas de lactancia se activen cuando se tengan que activar, para mejorar la termorregulación, para disminuir el riesgo de hipoglicemia y para que al bajarle todo este estrés, el bebé esté preparado para lograr su primera mamada. Y eso lo logra con el contacto piel con piel. Y si nosotros le respetamos eso a esta mamá, ¿cierto? Las probabilidades de que ese bebé se haya pegado
en su primera hora son más altas. Ahora, ¿qué pasó en recuperación? Llegó a recuperación. ¿Por qué no le dejaron coger el bebé? ¿Dónde está escrito que el contacto piel con piel no se puede hacer si no mueve los pies? ¿Dónde es el contacto piel con piel? Del ombligo para arriba. No necesito movilizar mis pies. ¿Qué pasó en enfermería? ¿Por qué enfermería no le entregó el bebé? Listo, lo habían vestido, listo, pero entonces retrocedamos los errores. Entonces lo desvestimos y lo ponemos en contacto piel con piel. El bebé empezó a llorar. Probablemente es que esté necesitando contacto de la mamá. Pongámoslo en contacto piel con piel. Expliquémosle a la mamá. Si estuvieran capacitadas y supieran sobre lactancia, sabrían que para esa primera mamada tiene que cumplir un proceso y que ese proceso toma un tiempo y el tiempo promedio son más o menos 60 minutos. Y si es un bebé que no tuvo ninguna complicación, que pesó bien, incluso se puede correr 2 horas. ¿Y eso cómo lo sabe? Una persona que esté capacitada para lactancia y que no hubiera tenido que darle de inmediato fórmula. ¿Qué pasó? ¿Por qué no están capacitadas estas personas si son el primer paso, el primer contacto que tiene una mamá para iniciar su lactancia? Entonces, es lo que yo le decía a Diana, el ginecólogo no se tiene que dedicar a asesorías en lactancia. La enfermera tampoco si no quiere. El pediatra tampoco. Aunque para mí, personalmente, los pediatras deberían tener un semestre entero de lactancia. ¿Listo? Porque ellos son el contacto primero, secundario, terciario, cuaternario, todos los contactos hasta que la lactancia se acaba. ¿Listo? El anestesiólogo debería al menos tener conocimientos, pues para al menos decir, no, venga, es que sí lo puede tener en contacto piel con piel, es que el acto quirúrgico no se va a contaminar si ponemos el bebé por este lado. ¿Listo? ¿Qué tal si la enfermera de recuperación hubiera dicho, listo, el bebé no se quiere pegar porque pasaron lo que pasó en el quirófano, pero entonces no le demos fórmula? Venga, extraiga ese calostro de forma manual, usted se lo extrae y se lo damos con cucharita y esperamos a que esté preparado para pegarse. Y todo eso es simplemente contener ciertos conocimientos básicos en lactancia. Continuemos. Entonces, ya recibió fórmula este bebé, ¿listo? Y no lo logró pegar. Pasaron la paciente y al bebé a la habitación y le dieron la instrucción a la mamá que lo tenía que alimentar cada 2 horas. Pero el bebé no se despierta y lo intentan pegar, pero no se pega y no succiona. Entonces llaman al pediatra y él ordena hacer una glucometría, entonces le chuzan el dedito al bebé que encuentran que está en límites normales, cerquita del límite inferior, pero normal, y entonces ordenan darle fórmula nuevamente. Luego de esto, la mamá intenta pegarlo, pero no logra con éxito, así que una enfermera le dice que le continúe dando la leche con dedo jeringa. Entonces, en hospitalización, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese pediatra? ¿Y qué pasó con esa enfermera? ¿Qué pasó? Entonces, si el pediatra tiene conocimientos de lactancia, va a saber que después de la primera toma de leche, él va a entrar en un sueño profundo. Y si no es un bebé que tiene un factor de riesgo de bajo peso, de hipoglicemia porque la mamá sea diabética o porque tiene una restricción o que tiene un factor de riesgo de hipoglicemia, perfectamente puede hacer su sueño profundo de una duración de 4 a 6 horas y que en ese rango probablemente no se vaya a despertar. Y que si por alguna razón tiene ese riesgo de hipoglicemia, entonces lo que hacemos es que si definitivamente no somos capaces de despertarlo, pues le decimos a la mamá que se extraiga de forma manual calostro, le dé, lo protegemos de la hipoglicemia mientras sale de ese sueño profundo para poderse pegar. Listo, entonces miren, otra cosa que se pudo haber evitado si tuviéramos conceptos básicos de lactancia. ¿Y qué pasó con la enfermera? ¿Cierto? ¿Qué pasó con la enfermería? Entonces ahí dio al menos con una que le dijo, bueno, démosle con dedo jeringa, la lechita. Entonces ahí hubo como algo a favor. Listo. Pero qué importante si esa enfermera hubiera sabido algo de técnica de agarre y le hubiera dicho, venga, intentemos pegar el bebé así. O qué tal si hacemos esto para que el bebé se pegue. ¿Qué tal si hacemos contacto piel con piel y nos desatrasamos de lo que nos pasó en el quirófano y en recuperación
y lo reconciliamos con la teta. Entonces miren que ahí ya va un segundo contacto con personal de la salud que no tienen que ser asesores, pero sí con tener conocimientos pueden salvar una lactancia y pueden ayudarle a una mamá que está en un punto súper vulnerable, porque ya de entrada le dijeron que cada 2 horas le tenían que dar lechita, que si no le daba lechita le iban a chuzar el bebé, lo chuzaron, y que si no le daban esa leche se le iba a bajar el azúcar. Entonces, ¿quién no queda supremamente abrumado después de todo esto? Continuemos. Entonces, le dan de alta con la fórmula. En la casa, ella intenta pegar al bebé muchas veces y no lo logra. Y llama a una asesora en lactancia. Y esta le recomienda que no le dé con dedo jeringa, sino con tetero, pero que se extraiga la leche y se lo dé con tetero. Ella, ¿qué pasa? Se le congestiona el pecho, le duele, casi no obtiene leche con el extractor y tiene los pezones súper lastimados. Entonces llama a la asesora. No hay cambios con lo que habla con la asesora, sigue muy congestionada, entonces busca otra asesora y se contacta conmigo. Cuando yo hablo por ella con WhatsApp, yo encuentro una mamá agotada, está abrumada, no ha dormido, tiene dolor, está lastimada, está desesperada porque el bebé se pega al pecho y no se quiere extraer, le duele, o sea, no está desesperada y no quiere extraerse más. Ese mismo día en la tarde, casualmente fue evaluada por fonoaudiología y por fisioterapia, porque como no se pegaba y no succionaba, entonces le habían hecho una interconsulta y en fonoaudiología y fisioterapia le recomiendan una pezonera y que continúe con el tetero. Así que en ese momento dice, no, doctora, yo en este momento no necesito la cita porque voy a hacer lo que me dijo la fonoaudióloga y la fisioterapeuta. Listo, pasa bien. Entonces, ¿qué pasó aquí? Incluso estuvo con una asesora de lactancia y la asesora de lactancia le quitó el dedo jeringa y le dijo que el tetero. ¿Qué pasó con esa asesora de lactancia? Entonces, no es solo, miren que no es solo ser asesor, es estar actualizado, es tener los conceptos claros, es seguir estudiando. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó con la confusión de tetina, pezón? Es un bebé, es recién nacido, lleva 2 días de nacido. ¿Por qué tetero? Si ni siquiera hemos logrado que se pegue bien a la tita. Entonces, ¿por qué no seguimos con dedo jeringa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la fonoaudióloga y fisioterapia? ¿Sabían de lactancia? No sabían de lactancia. Entonces ella llega en un estado súper vulnerable y obvio, ella no sabe cómo filtrar esa información porque no tiene por qué saberlo. Entonces ahí hay un tercer obstáculo, un tercer bloqueo, un tercer tropiezo con la lactancia. ¿Qué tal si la fonoaudióloga y la fisioterapia supieran algo de lactancia, sin tener que ser asesoras, pues sin tener que dedicarse a ver pacientes de lactancia, sino que si les llega el bebé que está en lactancia y que tiene problemas, pues entonces ayudémoslo y no le recomendemos el tetero, recomendémosle ejercicio, recomendémosle cosas que le mejoren la succión. Continuemos, Diana. Listo. Entonces al día siguiente me escribe y aquí control copy, pues les pegué el chat para que vieran el desespero que tenía esta pobre paciente. María Isabel, hola, ¿cómo estás? Nada que se pega, me está saliendo con el extractor, pero esta vez me salió sangre hoy. Estoy como confundida con el tema porque seguimos instrucciones y no funcionan. Y el extractor me sirve, pero me lastima. Y yo sola no soy capaz de sacarla porque me duele mucho. ¿Tu trabajo cómo es? ¿Vas a la casa o es yendo uno? ¿Qué me recomiendas hacer? Entonces, cuando nos vemos, intentamos pegar al bebé y el bebé se pega, pero hace muy pocas succiones y no son succiones efectivas, pero con el tetero sí succiona y se toma todo el tetero. Entonces, intentamos como reconciliarlo con la teta, la dejamos un rato en contacto piel con piel y durante la sesión logramos que se pegara al pecho y realizar succiones durante el ciclo de la mamá un poco más efectivas. Entonces se hizo un relactador casero. ¿Listo? O sea que se puso una sonda, la sonda iba pegadita al pezón, esa sonda caía en donde estaba
la lechita con la que ella se extraía para que al mismo tiempo le saliera la leche por ahí, le saliera la leche directa de la mamá. Y se le dan unas instrucciones de cómo se debe reconciliar el bebé con la teta y se continúa un seguimiento estricto en contacto todo el tiempo. Hablábamos varias veces por WhatsApp, mandaba videos de cómo iba tal. En la cita con el pediatra se observan que hay ganancia de peso y que todo estaba bien. En el seguimiento, ella decía, pues, escribe que era muy difícil darle la lechita con la sonda porque no le gustaba, era como si le estorbara la sonda. Entonces se hizo un cambio y le dije, listo, entonces lo que vamos a hacer es que se cambiaba de ojeringa, pero que tampoco le gustó. Entonces ahí en medio de todo eso, de que la fonoaudióloga, la fisioterapeuta le dijeron que el tetero, que ya la primera asesora que ella tuvo le había dicho que el tetero, la mamá no estaba segura de quitar el tetero. Y ella era muy clara y decía, es que yo ya no sé si yo lo quiero desvincular al tetero e intentar pegarlo, porque si no se está pegando, pues yo necesito que se alimente con algo. Entonces ella no quería dejar el tetero. Entonces decide hacer una lactancia diferida, pero sigue intentándolo pegarlo varias veces al día y continúa con las herramientas para reconciliar el bebé con la teta. Entonces ella fue muy clara. Yo cuando le dije, mira, él tiene una confusión y si no quitamos el tetero, las probabilidades de que se vaya a pegar a la teta son bajas porque no se va a desconfundir, está muy chiquitico para estar, pues como para que él sepa cómo se mama del tetero y cómo se mama de la teta sin esa confusión. Ella me dijo, yo lo voy a seguir pegando, pero le voy a seguir dando el tetero. Entonces lo que hicimos fue que la llené de herramientas para que se pudiera reconciliar lo que más se pudiera con la teta y le di como los parámetros de cómo tenía que ser una lactancia diferida. Ella siente que la producción se le ha bajado y entonces en una cita con el pediatra le pregunta y el pediatra le sugiere que tome equilibrio. Ella empieza a tomar el equilibrio y me cuenta. Y yo le explico esos efectos del equilibrio y le sugiero suspender y le doy otro tipo de herramientas para aumentar la producción. Entonces hagamos el análisis como de este puntico. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Aquí se le dieron las herramientas, ¿cierto? Se le dieron varias herramientas. Por más que uno quiera lograr cosas, aquí uno es como una enseñanza de vida. Uno les puede enseñar muchas cosas para que logren una lactancia, pero siempre primero hay que tener en cuenta qué es lo que quieren ellas. Entonces, cuando uno va a acompañar a una mamá en una lactancia, lo primero que tiene que preguntar es, ¿qué quieren hacer? Y cuando uno les pregunta eso, quitarles como esa carga de cuando, cuando las juzgan. Porque entonces si ella te va a decir, no es que yo quiero una lactancia mixta, entonces ella se va a sentir juzgada por ti porque ella le está diciendo a una asesora que quiere una mixta, ¿cierto? Entonces es como, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué le digo? Entonces es preguntarles qué quieren, pero quitándoles ese peso, esa carga de encima de, no importa si no quieres seguir con la lactancia, no importa si no quieres hacer una exclusiva, no importa si no quieres hacer una mixta, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te da tranquilidad? Pero que esa decisión la tome con toda la información. No que es que yo quiero dar fórmula porque es que la fórmula existe. No, o sea, qué pros y qué contras tienen las fórmulas. Entonces es muy importante que la persona que asesore a esa mamá, independiente de la decisión, sea muy clara con la información. Entonces aquí estuvo el ejemplo. Ella no quería dejar el tetero y hay que darle claridad que las probabilidades de éxito de lograr la pegar, siguiendo pues con lograr pegarlo a pesar de, pues, continuar, a pesar de que le continúa dando el tetero, pues las probabilidades de éxito son bajitas. Entonces, darle esa información precisa. ¿Y qué pasó con el pediatra? O sea, el pediatra, ¿por qué le manda equilibrio? Entonces, aquí pilas cuando les recomienden medicamentos así. El equilibrio es un antidepresivo y es un antidepresivo que no se utiliza para todo el mundo. Entonces, sí aumenta la producción, pero ¿a costa de qué? Entonces, si yo tengo
una paciente que yo no tengo ni idea cómo es su estado mental, si está deprimida, si está vulnerable, si está angustiada, y le doy un medicamento como el equilibrio. Resulta que cuando uno da el equilibrio, las compensa supuestamente de esa parte emocional, pero resulta que cuando se suspende, entran, hacen como un efecto rebote y entran en una depresión inmensa, súper difícil de tratar. Es tan difícil de tratar que les toca montar otro medicamento antidepresivo para ayudar a contrarrestar ese efecto rebote que da el equilibrio. Entonces, pilas, ¿qué pasó aquí con los profesionales que deberían saber de lactancia? Entonces, es súper importante y debería ser uno, pues, en el pensum obligado, pediatría debería saber de lactancia. Listo. Entonces, esta mamá continuó. Y después de varios días logra que se pegue el bebé y succione eficientemente y me mandó aquí el video. Ella no me dejó el poner el video, sino solo el pantallazo. Entonces aquí les mandé el pantallazo del bebé pegado, estaba succionando. Entonces en ese momento ella me dijo, María, voy a seguir la lactancia mixta. Yo le voy a seguir dando la lechita que me logre extraer, más pegándolo y le complemento si queda con hambre con fórmula. Y entonces listo. Nos fuimos así, ella fue muy clara. Entonces aquí se le respetaron los deseos sin juzgarla. Entonces luego de esto, ella dice que los pezones le duelen mucho y que durante la mamada siente como si se le enterraran agujas y un dolor quemante intenso, intenso, que ella decía, no soy capaz. Entonces después de la mamá ella quedaba muy sensible, con dolor, ardor. Entonces ella ahí se después como decían, hay dolor, ardor y quema y se pone rojo. Y siente que nuevamente la producción bajó, así que decide tomar por ella solita, por decisión propia, equilibrio. Entonces yo le hago un diagnóstico de candidiasis y le mando el tratamiento para el bebé y para ella. Y ella me dice, listo. Y eso quedó así. Al día siguiente tenía revisión con el ginecólogo tratante que le iba a revisar de la cesárea. Y me escribe, María, hola, ¿cómo estás? Hoy estuve donde el ginecobstetra en revisión de lo de la cesárea y de una vez me revisó los pezones y me dijo que no tenía infección. Y esta es la foto del mismo día, ¿listo? Que es aporreada de la pegada. ¿Será entonces que el pezón se acostumbra de pegarlo y deja de doler así? Entonces yo pues casi me quería literal tirar por un balcón, rasgar las vestiduras. Bueno, de todas más porque yo conozco el ginecobstetra de ella, entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo manejo esto? Entonces lo que yo le respondí es que confiara en mí, que si había una infección, que esa infección había que tratarla porque si no se iba a terminar en una mastitis y eso se iba a agravar. Y ella lo último que me dijo es que no estaba muy segura si iniciaba o no el tratamiento. Listo. Entonces aquí, vuelve y juega. Los dos especialistas con los que ella más contacto tiene en estos primeros días, pediatría y ginecología. Miren qué importante, así el ginecólogo, usted al que le atendió el control prenatal y hace la cesárea y la revisa poscesárea y todo eso, no va a hacer asesorías en lactancia, pero tiene que saber de lactancia. Miren esa infección que tenía, miren ese pezón cómo estaba. Y ella confía ciegamente en él, porque obvio, es el que fue el ginecólogo, ha sido el ginecólogo desde que es adolescente, ha sido el ginecólogo de toda la vida, es el ginecólogo de la mamá. Le hizo el control prenatal, le hizo la cesárea, la revisó posparto, pues obvio confía en él, ¿cierto? ¿Quién tumba esa confianza? Si ese ginecólogo supiera de lactancia, le dice, mira, sí hay una infección y esto es lo que hay que hacer. O ni siquiera tiene que saber tanto de lactancia, pero quiere decir, mira, aquí hay algo que no me gusta, consultemos, preguntemos. Listo, entonces miren lo importante de tener esos conceptos básicos. Y pues obviamente lo del pediatra, o sea, equilibrio. Primero hay que conocer, si yo voy a ordenar un medicamento es porque sé tratar las complicaciones de ese medicamento si las hay. Si yo no las sé manejar, yo no ordeno ese medicamento.
Entonces, después de esto, la paciente no vuelve a responder los mensajes ni a escribir. Yo le pregunto varias veces por el WhatsApp cómo va, nada, no vuelve a escribir. Y 20 días después, por fin responde los mensajes y me dice que al final le tocó destetar porque no aguantaba el dolor y que terminó en una infección muy fuerte y que los médicos que la atendieron en urgencias le dijeron que con esa infección ya no podía continuar la lactancia y destetó. Y ya el bebé continuó con su fórmula. Y hasta ahí llegó. Entonces, ahí ya no las veo yo. María, y No las veo, un caso súper confrontador, ¿no las ves? no las veo, pero ya las voy a buscar, espérenme, espérenme. Em, un caso muy confrontador, como con muchas aristas, ¿no? Te voy a leer algunas de las cosas que han estado comentando acá, y Ay, es sí, como que que, salían puras pantallitas, pero no me sí, da tiempo de leer y yo, ay, no. no, están diciendo que es demasiado complejo tanta información que reciben las mamás en pleno posparto y sugerencias divididas que hacen que estén más confundidas. Em, por acá preguntaban si podías comentar las herramientas que le diste a la mamá para aumentar o mantener la producción. Me imagino que se haga extracción frecuentemente, pero ¿qué otras cosas? Listo, entonces, Frente a lo que decías, voy a terminarte y ya te listo, dejo listo. para... Y es como frente a lo que decías del pediatra frente a la indicación del equilibrio o del obstetra frente a que no es una infección. También comentan como, pues si no se sabe mucho, tener de verdad como la conciencia de no sé, Ujú, no te doy una voz ujú, tampoco concreta con esto y te sugiero em, pues conectar con este profesional, ¿no? Como con esta otra persona. Entonces dicen, si no sabe mucho, orientar donde alguien que sí sepa más. Y bueno, terminan hablando de qué triste, qué increíble, pero es la realidad. ¿Cómo hace una mamá que tiene dolor y no se quiere extraer? Bueno, ¿y por qué da candidiasis? ¿Por qué da esa infección de candidiasis? No la había escuchado. Ahí va. bueno, por donde entiendo, bueno. A ver, las herramientas para aumentar la producción es como entender muy bien la como entender muy bien la fisiología de cómo funciona la glándula mamaria. ¿Listo? Yo siempre les doy como ese ejemplo, la glándula mamaria funciona como un restaurante, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en un restaurante, entre más, entre más pedido haga ese cocinero, pues el cocinero más tiene que pedir. Si yo pido más platos, más tiene que cocinar. Y la teta funciona con ese principio. Entonces, si el bebé pide más, o sea, hace más pedidos, pega más a la teta, pues va a tener que fabricar más, ¿cierto? Entendiendo como ese concepto. Entonces les pongo el ejemplo pues de la mesera, del cocinero, de todo eso, para que lo entiendan. Entonces, una vez explicado eso, le digo que la producción va a depender de las veces que él se pegue y ella se extraiga. Entonces, primero le ensayo de una forma, pegar el bebé y siempre después de pegarlo, hacerse como una extracción manual después de, porque ellos sacan más o menos el 75% de lo que fabrican y queda un residuo. Y si ese residuo yo lo saco con extracción manual, le mando, es como cuando el que recoge los platos en un restaurante. Entonces el que recoge los platos ve cuando yo hago la extracción manual que no quedó nada en el plato, entonces cuando se los llevan al cocinero y se ve aquí no quedó nada en el plato, se están comiendo todo, tiene que cocinar más. Si yo no me saco ese residuo de forma manual, queda ese porcentaje ahí y el de los platos va y le dice al cocinero, le dice, ve, aquí quedó lechita, pues no tiene que aumentar nada porque igual están dejando. Entonces, con ese principio les explico que se peguen al bebé y luego se hagan extracción manual. Esa es una. Lo otro es que entre mamá y mamada, en la mitad, como de ese rango, se hagan extracciones, ya sea con extractor o manual, dependiendo de la habilidad de cada una o de lo sensible que esté. Eh, y también les digo que se pongan la jaca. Entonces, cuando se pega de uno al bebé, se pongan la jaca en el otro y la jaca hace el efecto como si hubiera un segundo bebé. Entonces, la teta entiende como que tiene que producir por dos. Entonces, eso también aumenta la producción.
¿Qué más? Y les enseño también las extracciones poderosas, pero con esas hay que tener mucho cuidado porque esas a veces nos pueden llevar a una sobreproducción y llevarnos a mastitis, entonces las tienen que ser dependiendo de la paciente, o sea, la personalidad de la paciente, porque hay unas que se pegan en película y se genera una sobreproducción miedosa, entonces dependiendo de la personalidad de la paciente, en el contexto y en qué momento la lactancia está. Porque miren que a ella decía que los primeros 2 días no le salía nada con extractor, ¿cierto? Y si la asesora que tuvo al inicio le hubiera dicho es que el calostro no sale con extractor, ella desde el principio hubiera entendido que su problema no era de producción, sino de la forma como se estaba extrayendo la leche. Entonces se ponía el extractor tan duro para lograr que le saliera algo que lo que estaba era lastimándose horrible y le saliera sangre, ¿cierto? Entonces ahí, miren que ya empezó incluso tratando de recuperar la producción con el pie izquierdo. Entonces es también dependiendo del momento en el que estén. No sé si la resolví del todo. Sí, yo creo que sí. María, bueno, ¿por qué da la infección de candidiasis? Entonces, todos en la piel tenemos en la flora de la piel, en la microbiota de la piel, tenemos hongos que están de forma unicelular. Entonces ahí no son infecciosos, o sea, no están divididos, no se han hecho levaduras, nada, y están en la piel. Cuando encuentran un momento de oportunidad, humedad, inmunosupresión, alteración del azúcar, alteración de la microbiota porque han recibido antibióticos en el embarazo o tuvieron infecciones vaginales por hongos en el embarazo, ¿qué más? El tipo de alimentación, ¿cierto? El tipo, las coquitas recolectoras generan demasiada humedad y entonces eso también, las fisuras. Entonces, todos estos factores de riesgo empiezan a generar como una oportunidad y los hongos son oportunistas. Entonces, en una oportunidad de esas, si yo los tengo en mi flora, en mi microbiota, tienen la entrada y ahí empiezan a multiplicarse. Y al multiplicarse, ya generan infección. Entonces ella estaba lastimada desde el segundo día, le estaba saliendo sangre, estaba súper húmeda, estaba dando teteros, se puso pezonera, eh, pues intentaba pegar al bebé, ¿cierto? Entonces tenía como muchos factores, la humedad, la inmunosupresión, todo este estrés, los hábitos, entonces la alimentación de ella era muy rica en harinas refinadas, en azúcares y todo eso. Entonces eso alimenta al hongo y pues ahí entró. María, que es muy impresionante, ya te leo la pregunta, pero como volviendo a hacer un recuento del caso, que quiero como volver al caso que nos trajiste además, perfecto, digamos, para hacer todo este recorrido. Y perfecto, no porque sea bonito, sino porque es muy confrontador, porque, bueno, tuvo un no contacto inmediato, piel a piel con su bebé, pues el respeto de la hora dorada no estuvo, el tema que decías, esta separación incluso, porque hasta que no volviera a sentir entonces las piernas, entonces no lo podía cargar, pero entonces cuando ya el bebé llora, entonces ahora Ahí sí sí, péguelo, porque ahora sí es su problema, ahora sí resuélvalo. ¿No? Como ahora sí, ahora sí lo puede cargar, ya, no ya importa su si. hijo, ajá. Sí, entonces ahí ya vamos porque el obstetra, el anestesiólogo, la enfermera, el pediatra, luego pasa a la habitación, entonces la glucometría, entonces que además ahí también es como el impacto para el bebé, ¿no? Como porque además no, una glucometría no es solamente una chuzada, sino como esta secuencia. Exacto, porque entonces sí se le subió, o sea, comió, sí se le subió, entonces hay que volverlo a chuzar, ¿cierto? Entonces se vuelve como... La bola de nieve, la enfermera que entonces digamos que intentó ayudar a un poquito, pero nada, después tuvo asesora de lactancia que en este caso estaba, parece desactualizada, entonces digamos que me parece muy valioso esto que dices y es no necesariamente es ser asesora de lactancia, es estar actualizados también en la información. Y yo aquí sí hago un paréntesis y es que de verdad admiro y reconozco mucho la labor y el saber de la asesoría en lactancia materna porque es mucha información, ¿no? Es como mucha historia clínica, mucho
mucho detalle para poder hacer un buen acompañamiento y esto sin duda requiere un estudio continuo, ¿no? De todo esto. Y entonces luego pasa a fisioterapia y a fonoaudiología. O sea, en realidad es Y que dice, me bueno, faltó aquí lo, psicóloga. total. En Yo dije, o realidad sea, no me faltó creería sino yo eso. que ella posiblemente sería una candidata también, incluso para una interconsulta de salud mental, porque además no aparece mucho la red de apoyo en toda esta historia. De los profesionales, digamos que también hay una ausencia en este acompañamiento frente a como, o sea, quién más te acompaña, rótate con alguien, el bebé en dedo jeringa. Y hay unas indicaciones que de verdad sorprenden mucho, María. O sea, el tema de quítale el dedo jeringa y ponle tetero por parte de una asesora en lactancia, la aseveración del equilit o la aseveración de que no hay infección, son como cosas que uno, pues de verdad sorprenden un montón, ¿no? Sí, no, y dice uno, pero por Dios, es como que, pero ¿qué está pasando en eso? Y entonces era lo que decía una de ustedes, que decía, pues entonces si no se pide ayuda, es que uno no se la sabe todas, si no se las tiene que saber. A mí muchas veces me corchan las pacientes y yo, ¿qué hago? Llamo a algún amigo y le digo, Nati, mira, auxilio, no sé qué tiene, ayúdame. O Nati me dice, María, mira, se me sale de las manos porque necesitas medicamento, ayuda. Pues es como un equipo, entonces no las sabemos todas, pero reconocer que no las sabemos está bien, pero entonces busquemos quién sí, ¿cierto? Entonces eso, pues, no sé el tema, pero mira, preguntémosle, llama a un amigo como dice uno, ¿cierto? Pero no cerrarse como en eso por el miedo a perder, no sé, el ego de que es que soy el ginecólogo o soy el pediatra, no, pues es que no lo tenemos que saber todo, ¿cierto? O también no sé si tiene que influye el hecho de tener la fórmula como una opción muy, muy fácil para el profesional y entonces es como no se complique, váyase a la fórmula, no se enrede, váyase a la fórmula, porque además termina en urgencias. O sea, Que le digan es de como frente, si hubiera con todo, o sea, toda la sí, cadena de profesionales. em, que y no vuelvo, sabían de la... insisto, que creo que es muy importante también entender que muchos no tenemos necesariamente esa información, Ujú, pero creo que el llamado que estamos haciendo aquí es uno, pues de verdad, si estamos alrededor de estas etapas, tanto de gestación como de posparto, sí que es una responsabilidad generar ese acompañamiento, ¿no? Tener esta información, esta actualización, y lo has dicho varias veces, no necesariamente porque queramos dedicarnos a hacer las asesorías en lactancia, sino porque podemos ser muy pertinentes en cualquier momento cuando nos llegan uno de estos casos. Em, entonces, bueno, como de verdad dejarles la invitación a que se actualicen o que empecemos como a nutrirnos mucho más. Y la segunda, pues es definitivamente no me interesa conocer más de lactancia, no es mi fuerza, pues, no me siento cómodo ahí. Está perfecto, pero entonces también seamos responsables en con tranquilidad poder decir, mira, yo no trabajo en lactancia, tengo esta persona, por lo menos, ¿no? eso, Tener al lado sí. como, Pues o se mete en Instagram y busca numeral lactancia, alguna asesora le sale, algo le sale. Yo sí, tengo, hola. hola, hola. Puedo decir algo rápido, ahora que mencionan eso, que me parece súper importante. En cuanto a esa responsabilidad de saber o no de lactancia, para mí, las instituciones que prestan el servicio de ginecobstetricia es como casi que una obligación, Sí. porque no es para nada, digamos, como lógico ellos teniendo esa responsabilidad tan grande y uno ver mamás que le están diciendo, a mí hace poco me contactó una mamá para ir a ver, ni siquiera fue la mamá, la hermana. Ujú. Me dijo, necesito que vengas porque nos van a dejar hospitalizado el bebé. Yo, pero ¿cómo así si nació hoy a las 11 de la mañana y eran las 4 de la tarde y ya le estaban diciendo que le iban a dejar el bebé hospitalizado porque no se le pegaba? Que es que tenía pereza de pegar al bebé, que el bebé era perezoso, en vez de darle la educación necesaria para que eso no pase. Yo fui y la mamá estaba súper angustiada, yo me senté, le expliqué pues todo. Inmediatamente, cuando ya ella estaba tranquilita, le empecé a mostrar, le dije, vamos a mirar a tu bebé, me muestras cómo se llama.
una gotica de calostro le salió solita, mágicamente. Y empezamos a hacer una extracción manual y le saqué 2 jeringadas de calostro espectacular. Se lo dimos al bebé, pero literal me tocó hacerlo a escondidas, porque allá no nos dejaban, porque no se puede, que por contaminación. O sea, unas cosas que para mí son absurdas, que si desde esa institución X que sea cualquiera, le digan a la mamá, no, no puedes hacer esto, es fatal, para mí es fatal. Incluso yo a escondidas, pues obviamente yo mantengo mis jeringuitas de insulina, todo. Yo le dejé unas cuantas, le enseñé cómo hacerse su extracción y le dije, mira, sí. Y el bebé efectivamente se pegaba de un pecho más que el otro y eso es algo que uno encuentra muy comúnmente en una asesoría. Ellos a veces se enamoran más porque se les pega mejor, se sienten más cómodos. Pero yo le dije, mamá, es de buscar posiciones, si no te da esta, le hacemos de esta, ¿verdad? En fin, al otro día le dieron súper bien de alta, a los 2 días le hice un seguimiento y me decía, se me riega la leche, estoy yo no sé cómo, ya la bebé se me pega, no me lo hospitalizaron. Entonces siento que eso es más falta de educación por parte de nosotros los profesionales de la salud que lo que realmente, digamos, a veces impacta, porque si uno como personal de la salud, ginecólogo, pediatra o enfermeras, bueno, todos los que tengamos contacto con esta paciente desde la institución le brindamos ese principio, ellas ya se van como con más ánimos, pero ellas muchas veces desisten, es por eso mismo, y eso es lo que a mí me parece más triste. Entonces siento que más que nos guste o no la lactancia, es una responsabilidad, porque eso hace parte de la salud. De acuerdo. Laura, ¿y sabes qué? Y ese es el problema, que no los capacitan, o que si los capacitan son capacitaciones que dan una vez cada 3 años. Y el personal de enfermería de estos servicios rota Sí, demasiado. y son instituciones que dicen que son YAMI, que son yo no sé qué, Exacto, y tal eso es cual. fatal. O sea, yo estaba trabajando en una institución donde nos estábamos certificando como YAMI y yo fui la que me empoderé con eso. No lo logré certificar pues porque salí, pero yo les decía, o sea, es que es más que ser eso, más que ser, decir somos YAMI, es hacerlo bien. Incluso allá en esa institución, pues me pasaban siempre a mí todas las mamás con bebés que tenían problemas con lactancia, los médicos me tocaban la puerta, ay jefe, nos ayuda. Obvio, yo les ayudaba con todo el amor, pero es importante que ellos sepan, porque es que son los médicos o son la enfermera que está en urgencias. No es solo la enfermera que sabe, está en el consultorio y ella es la que sabe, somos todos, porque no, yo no voy a estar a la madrugada cuando la mamá llega por una situación de lactancia y la no le van a explicar. Así es. María, un tema Ujú. muy confrontador, muy, muy, sobre todo porque creo yo todavía hay un paradigma, como una distancia con conocer sobre la lactancia materna. No sé como en dónde estará esta sensación o una percepción de que es muy fácil y que cualquiera eh, pues lo va a poder acompañar, ¿no? No, no sé dónde está, pero hay una realidad y creo que este caso nos lo deja súper claro, em, de la necesidad que tenemos las familias, la sociedad, frente a que hayan más profesionales con este saber, ¿no? Sí, y sabes que también es eso, es como que la gente cree que la lactancia es muy fácil, Ujú. es como que no hay que saber, y eso pasa mucho cuando llego mucho a las asesorías, porque por ejemplo, no sé, preguntan información, están que tienen el bebé y entonces se contactan con uno y preguntan información, Sí. entonces uno les manda la información, tan, y entonces miran, no sé, las tarifas y dicen, no, no, ¿sabes qué? No, eso no. Yo más bien Yo voy a puedo. esperar, sí, yo puedo, y yo voy a esperar y no, y vamos a intentarlo. Y si algo, te escribo. Cuando ya llega el momento de la lactancia y se dan cuenta que la lactancia no es tan fácil, además porque no es tan fácil en este momento de la vida porque tiene muchos obstáculos, es que lo acabamos de ver en este caso clínico. Entonces, si la lactancia no tuviera obstáculos, de pronto sí sería fácil. Pero como tiene tantos Ujú. obstáculos y hay que empeorarse tanto para uno poder salvarla, o sea, porque todo el tiempo es como tratando de salvarla, porque es como si todo el tiempo la quisieran sabotear. Entonces uno todo el tiempo está tratando Mm. de salvarla. Entonces cuando se dan cuenta de lo difícil que es salvarla, ahí sí llegan
con todo, con sus fisuras, con que no se quiere pegar, bueno, con todo lo que pasa en el entorno de la lactancia, y ya las coge uno y todo eso, y ya logran la lactancia y ya dicen como que le cogen el maní, y lo que dicen todas es, esto es una inversión que vale la pena. O sea, esto debería ser algo que todas las mamás que van para lactancia deberían hacer. Pero eso lo entienden después de que se dan contra el muro, ¿cierto? Que Entonces tiene yo una, no y que es sé muy cómo, irónico. exacto, y como yo no sé cómo hacer para sensibilizarlas y decirles que esto no es como, es que es muy costoso. Si tú lo miras a largo plazo no es costoso, porque es que cuando tú tienes una asesoría en lactancia y estás acompañado toda la lactancia, ¿cierto? Porque es que la lactancia no es la primera pegada, o sea, pasan muchas cosas. Entonces no sé cómo lograr eso que tú dices, o sea, ese punto de que la gente entienda la importancia de saber de eso, porque de verdad se necesita ayuda para eso. Sabes que me llama mucho la atención que, pues, en todo el caso aparecen dos obstetras, ¿cierto? El obstetra que la trata y tú, que además eres consultora internacional de Ujú. lactancia, pero además de base eres obstetra y esto, cuando estabas hablando del poder que tiene el profesional en la confianza sobre una mamá, además en un momento tan vulnerable, es muy alto. Ujú. Em, pero no terminó no, o sea, lo que pensaba era como, si tú que eras obstetra, no lograste esa confianza en esa mujer, o sea, imagínate el poder que tienen estos otros profesionales cuando una asesora sin tantos títulos como obstetra o consultora internacional de lactancia, pues van a compartir, o incluso como dulas, nos pasa un montón, que nosotras sugerimos una asesora o algunas somos dulas y asesoras, y es como va y le pregunta al médico, y el médico le dice, ¿eso para qué? Eso no. Sí, Y no, ahí, no, ¡fu! no la llame. Ya, pues eso no se necesita, tanta ¿para qué? Exacto. Entonces, entonces ahí creo también que es como seguir formando las familias, pero también sensibilizando a los profesionales que tienen de verdad un poder tan fuerte sobre la confianza en la mamá y en la red de apoyo, porque ahí sí, si un papá, si una abuela escucha al médico decir eso para qué, pues entonces obvio van a llegar, aunque ella quedara con la cosita de no, yo sí la Ujú. quisiera llamar, No, sí. Pues él dijo que para qué eso pues no. se descarta. Yo creo que vamos a ir terminando, María, no sé si quisieras em, compartirnos como una reflexión final, yo a irles poniendo aquí también un poco la información, pues por supuesto de nuestra formación, pero sí quisiera como dentro de esta palabra que hablabas ahorita de reflexionemos, em, ¿cómo lo ves tú? ¿No? Yo pienso, la reflexión es aquí que hay que apostársela a la lactancia. O sea, hay que apostársela, hay que insistir, persistir y Y no nunca morir, desistir. eso, y no morir en el intento y nunca desistir. Porque yo siempre te lo he dicho, Diana, yo pienso que la lactancia cambia el mundo. Porque si tú tienes una lactancia, tú de ahí ya estás programando un comportamiento, una autoestima, un apego seguro, una confianza y una salud metabólica. Entonces, si tú logras tener esa lactancia, tú ya tienes un camino muy... bueno, inmunológicamente, pues obviamente, y además estás programando un estado inmunológico fuerte. Entonces, desde ahí estás programando salud, confianza, autoestima, crianza, desde la lactancia. Entonces, si le apostamos toda la lactancia, estamos empezando a crear muy buenos seres humanos. ¿Sí me entiendes? Ujú. Entonces, yo pienso que hay que apostarle ahí a todo, porque yo pienso que ese es como el inicio de todo. O sea, empezar el pie, es como empezar con el pie derecho de lo que se viene. Pues que ahí resonamos un montón con eso que estás diciendo y es que Antu tiene como propósito sembrar paz desde las pancitas y desde la lactancia, ¿no? Como cómo de verdad, y esto deja de ser una utopía y cada vez hay más evidencia, eh, el impacto desde la gestación, el parto que se vive y estas primeras experiencias y la lactancia
el impacto que tiene a largo plazo es impresionante y esto pues obviamente se ve a los años de este proceso. De verdad que gracias, gracias María por acompañarnos, por llevarnos en este hilo de esta historia clínica. Honramos a esta mamá que permitió que el caso fuera compartido también para poder aprender y le agradecemos infinitamente también como permitirnos y bueno, de verdad abrazarla también en esta experiencia y ojalá que se permita también transitar de la manera más tranquila el desenlace que tuvo su experiencia. María, pues vos sos docente de esta formación. Si quisiera que nos compartieras finalmente por qué, porque bueno, además este año solamente vamos a tener esta cohorte. Sí, Entonces, ¿por qué tendrían que aprovechar esta formación? bueno, porque si se metieron aquí es porque les interesa la lactancia. O sea, si se inscribieron a esta charla es porque les interesa la lactancia. Y aquí hay profesores muy bacanos. Entonces van a aprender cosas muy chéveres, porque no van a aprender con clases como, vea, esto es así porque esto es así, sino que van a aprender las cosas de por qué son, y las van a aprender a conectar, porque todos los profesores aquí les van a enseñar a conectar. Lo que les enseñan en teoría, cómo lo van a conectar a la práctica. Entonces, si están aquí es porque les interesa la lactancia y esto es una forma muy, muy chévere de aprenderlo. Y muchas que han pasado de alumnas aquí ya son profes. Entonces, miren que sí se logra, sí se logra aprender, sí se logra conectar y se crea como una red de trabajo muy chévere porque todos quedamos como en contacto y entonces se pueden buscar apoyo, se pueden hacer equipos de trabajo. Entonces me parece que, y es una opción muy chévere porque es virtual, o sea, tienen tiempo, hay forma, les quedan las charlas grabadas, entonces pueden repasar. Entonces me parece que, además porque uno la primera clase entonces aprende unas cosas y cuando la repasa se da cuenta que aprende otras. Entonces eso es súper clave. Entonces yo pienso que, si quieren saber de lactancia y no saber por saber, sino saber para poderla poner en práctica, este es el mejor lugar para hacerlo. María, eso que estás diciendo es súper importante para nosotras y es que de verdad nos preocupa lo que se está viviendo en la maternidad, en la lactancia, en cómo estamos acompañando a las familias. Bueno, estamos en una crisis además con el tema de la atención en los partos y esto cómo impacta, va a terminar impactando también en la lactancia. Entonces, cómo de verdad nos toca y es un compromiso social para nosotros poder seguir transformando estas experiencias. Entonces decías, como si no es conocer por conocer o por tener un certificado más, sino de verdad porque quieres actualizar, esta es una formación que está absolutamente cuidada, creada con una atención y con una integralidad frente a los saberes, los contenidos, o sea, pasamos desde lo más profundo de la fisiología hasta el desarrollo de la forma de vender también el servicio de asesoría, ¿no? O sea, como todo para que la asesora salga sintiendo estas herramientas. Es la única formación con 7 consultoras internacionales de lactancia como docentes dentro de un grupo de alrededor de 15 profesionales docentes. Entonces, es un lujo también contar con esta cantidad de profesionales tan actualizados porque además aquí buscamos integrar la evidencia científica y la empatía, que es altamente importante para nosotros. Entonces, si quieren, estamos a muy poquitos días, literal, muy poquitos días, menos de una semana de empezar esta formación, así que escríbanos, pónganse en contacto para que podamos entregarles toda la información y hagan parte de esta comunidad que además, como lo decía María Isabel, una vez que quedan, de que termine la formación, se pueden unir a la comunidad en la que van a encontrar profesionales como fonoaudiólogas, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogas, pediatras, Pues, médicas generales, obstetras. De verdad que es un regalo
contar con todo esto porque ahí sí vamos a poder decir con tranquilidad, yo no sé de eso, pero te recomiendo esta obstetra, te recomiendo esta pediatra, ¿no? Sentir que no vamos solas de cara a una madre, sino que tenemos toda una comunidad, también genera un valor incluso para esa familia. Así que, bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. María, muchas gracias por habernos Gracias a acompañado y ti. llevarnos de esta manera siempre tan lúdica para llevarnos también a la reflexión. Gracias a ti por la invitación y bueno, las espero a todas de alumnas. Ya tengo aquí los nombres. Las espero todas entonces en la clase. Un abrazo, feliz noche para Eh, todas. chao.